En este video vamos a ver una muy breve introducción al funcionamiento de la llave diferencial y después vamos a ver un poco la aplicación práctica de la llave diferencial. A ver cómo es que actúa, digamos, ese sistema de protección que es lo más moderno que existe en la actualidad. Antiguamente se han utilizado otros muchos métodos de protección, pero que no utilizaban incluso llave diferencial, sino que se valían de llaves térmicas y fusibles y ese tipo de cosas, pero que en muchos casos resultaban incluso muy peligrosos y bueno, se utilizaban porque en definitiva no se había inventado todavía la llave diferencial. Pero en concreto eran los métodos que se utilizaban antiguamente, algunos no eran demasiado buenos realmente y más bien de tipo peligroso. Ahora bien, en el caso de la llave diferencial prácticamente, la llave justamente, su nombre verdaderamente lo dice realmente cómo funciona. El nombre proviene justamente de que actúa por la diferencia, digamos, de corriente entre los dos conductores. O sea, por ejemplo, si yo aquí tengo la llave diferencial, acá tengo, por ejemplo, vamos a imaginar una llave monofásica, acá tengo los conductores de entrada, la llave diferencial, acá vendría la línea de 230 volts, y aquí tendríamos la salida. Aquí tendríamos la llave de palanquita, y en concreto, esto viene siendo la entrada, y esto viene siendo la salida. Entonces, ¿qué pasa? Por estos conductores, realmente, nosotros sabemos que la corriente alterna fluye en ambas direcciones. La frecuencia de nuestra red de alumbrado es de 50 ciclos por segundo y por lo tanto quiere decir que la corriente cambia de dirección 100 veces por segundo. O sea, en una alternación circula en una dirección y en la siguiente alternación circula en dirección contraria. A efectos prácticos acá, en este dibujo vamos a suponer, o sea, vamos a representar como que la corriente, digamos, es saliente en los dos casos. Sabemos que cuando por un conductor va, por el otro viene y sucesivamente, ¿no? Y al revés, o sea, cuando por este baja, por este otro sube. Entonces, digamos, pero el tema es este. Acá es donde se conecta, digamos, una cierta carga. Esa carga, acá la podemos representar por una especie de resistencia, en concreto. No necesariamente tiene que ser resistiva la carga, pero cuando aquí, digamos, circula corriente por esta resistencia, independientemente del valor de esa resistencia, digamos, la corriente básicamente por esos dos conductores es exactamente igual, simplemente cambia de dirección. O sea, por ejemplo, cuando aquí está circulando 1 ampere hacia abajo, por el otro conductor está circulando 1 ampere hacia arriba. Cuando aquí circulan 3 amperes hacia abajo, por este otro circulan 3 amperes hacia arriba. Quiere decir que más allá de la diferencia de dirección, el valor de la corriente que circula por ellos es idéntico. Ahora, ¿qué pasa si por uno de los dos conductores, en la llave diferencial, digamos, la corriente en uno es mayor que el otro? Vamos a suponer que en este la corriente fuera exactamente 1 amper y en este otro fuera 1,05 amper. Entonces, en ese caso, lo que va a ocurrir es que la llave diferencial va a detectar la diferencia entre las dos corrientes y en base a eso va a activar el mecanismo que va a bajar la palanca y por lo tanto la llave, como decimos habitualmente, va a saltar y va a proteger, digamos, el circuito. Ahora bien, ¿cómo funciona, digamos, ese mecanismo para que la llave salte? Para empezar, tenemos aparte distintos tipos de llaves con distintos valores de intensidades, ¿no? Por un lado tenemos llaves que van desde una corriente diferencial, desde 10 mA, esta es la más chica, el valor estándar, que son de 30 mA, que es el que se utiliza normalmente en casas de familias. Después hay otras de incluso 300 mA directamente, y también hay de 500 mA. No sé si en este momento hay algún valor intermedio entre la de 30 mA y la de 300 mA. La de 10 mA en muchos casos no se utiliza por el hecho de que es demasiado sensible y a veces por algunas corrientes, digamos, que circulan en las carcasas de algunos aparatos electrónicos, pueden hacer que fácilmente se dispare esa llave y por lo tanto de repente no resulta la más apropiada porque se dispararía con valores normales de funcionamiento. Lo que significa esto que hay equipos que pueden tener, por distintas causas, pequeños valores de corriente diferenciales y no necesariamente están funcionando mal, sino que es por razones propias de la construcción del propio equipamiento que eso ocurre y no necesariamente significa que estén actuando mal.
Ahora bien, el valor estándar de 30 mA, eso obedece, digamos, a el comportamiento, digamos, del cuerpo humano. El cuerpo humano no resiste en general tensiones mayores de 65 volt a través de él, o sea, tensiones superiores a 65 volt resultan generalmente mortales, 65 volt, y también corrientes IF mayores a 0,03 amperes, la mayoría de las veces también resultan mortales. Quiere decir que esas dos tensiones que están ahí son, digamos, los valores de corriente y tensión a tener en cuenta. Esta tensión normalmente se le llama UF, le llaman los europeos, o BF, que significa tensión de fallo, que sería 65 volt. Cualquier, digamos, tensión que se produzca por fallas de aislación en un aparato que supere los 65 volt resulta extremadamente peligrosa, digamos, para el cuerpo humano. Cualquier corriente que atraviese el cuerpo humano por encima, digamos, de 30 mA puede terminar, digamos, en la muerte de la persona. En concreto, digamos, los efectos que tiene la corriente en el cuerpo humano son diversos. En general, producen, por ejemplo, una sobreestimulación, digamos, en los nervios, que eso puede provocar serias alteraciones permanentes en el ser humano con terribles consecuencias. Después tenemos también, digamos, contracturas musculares, o sea, en una palabra, algo así como calambres en los cuerpos, en el cuerpo directamente, y eso también puede resultar mucho más que molesto y puede tener distintas consecuencias. Y lo peor, que en algunos casos incluso los líquidos en el cuerpo pueden llegar a descomponerse, incluido el tema de la sangre, o sea que ya la sangre dejaría de ser sangre directamente porque se compone directamente en otra clase de sustancias. Entonces, por lo tanto, esos valores que están ahí deben evitarse a toda costa. Esta tensión de 65 volt aparece muchas veces en los electrodomésticos, por ejemplo. Imaginemos, digamos, una portátil que pueda tener un defecto de aislación. Vamos a suponer que un cable se peló por falta de aislación y quedó tocando el pie de la lámpara, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a imaginar que ese pie de la lámpara justamente es de cobre o de algún otro material, cobre, hierro, cualquiera que sea. Entonces, por lo tanto, quiere decir que un polo de la línea quedó en contacto con el pie de la lámpara. Si nosotros vamos a tocar, digamos, esa lámpara, ahí se desarrolla justamente lo que se llama esa tensión de contacto, justamente, que en nuestro caso sería 65 volt. Sería mayor que 65 volt. Y ahí es donde nosotros, al tocar la lámpara, es donde nosotros completamos el circuito a tierra de la misma y es donde podemos recibir una corriente igual o mayor a 0,03 amperes, con las tremendas consecuencias que eso puede llegar a tener. Después vamos a entrar un poquito más en detalle en cuanto a esos temas. Ahora nos vamos a centrar sobre todo en el funcionamiento de la llave. ¿Cómo funciona, digamos, esta llave? Bueno, el objetivo de la llave, decíamos, es detectar una diferencia en los valores de la corriente que circulan por los dos terminales de salida en el caso de una llave monofásica. Entonces, cuando se produce este fenómeno, justamente es donde se activa el mecanismo de protección y la llave cae automáticamente, la llave palanca cae, y el sistema se desconecta de la parte superior con la parte inferior, se desconecta de la entrada con la salida, y ahí es donde viene justamente la protección, digamos, diferencial. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, imaginemos lo siguiente, imaginemos que nosotros tenemos acá, por ejemplo, una pieza de un material que puede ser de tipo como ferrita. Generalmente es un material tipo como la ferrita. Entonces imaginemos que tenemos esto vendría siendo como una especie como de anillo, medio cuadradito, pero una especie de anillo. Entonces pasa lo siguiente, acá vamos a imaginar que tenemos los dos conductores atravesando esto. Estos dos conductores podrían ser estos mismos, justamente. Entonces estos conductores vamos a tratar de dibujarlos de esta manera. Entonces es notorio, digamos, que estos conductores están atravesando justamente ese núcleo, digamos, de ferrita, lo están atravesando y por lo tanto están generando campos magnéticos justamente en ese núcleo. Vamos a ver si me sale un poquito mejor. Si me sale un poquito mejor este dibujo.
A ver si se entiende la idea. Acá, digamos, estos son los cables de entrada, por ejemplo, y salida. Por ejemplo, esto puede ser la entrada, esto puede ser la entrada, esos cables, y esto vendría siendo la salida. Entonces, ellos atraviesan, digamos, una pieza de un material ferromagnético, como por ejemplo podría ser el hierro polarizado. Entonces decíamos que cuando en uno la corriente, por ejemplo, sube, en el otro la corriente baja. Pero en todo momento tienen exactamente la misma intensidad si nuestro aparato está funcionando adecuadamente. Entonces, si nuestro aparato está funcionando adecuadamente, la corriente cuando en uno sube, en el otro baja, pero tiene exactamente el mismo valor. Decíamos que, por ejemplo, si acá hay un ampere, en este otro tendría que haber un ampere. Cuando esto está en equilibrio directamente, por ejemplo, este conductor, en el cual la corriente fluye hacia arriba, vamos a suponer que esto genera un flujo magnético, por ejemplo, en esta dirección. Vamos a dibujar un poquito más hacia arriba esto. Vamos a hacer así. Y como que partimos el núcleo a la mitad. Entonces, esto que está acá marcado con esta línea vendría siendo el campo magnético que genera, por ejemplo, el conductor 1, el conductor 1, cuando la corriente circula hacia arriba. Como simultáneamente está circulando por el conductor 2 una corriente hacia abajo, este otro justamente genera un campo magnético en nuestra pieza en dirección contraria. Y así que esto va a generar un campo magnético en esta dirección. Entonces, como se puede ver, debido a que una corriente circula en una dirección y la otra circula en dirección contraria, los campos magnéticos tienden a cancelarse justamente en nuestra pieza de material ferromagnético. Entonces, como los campos magnéticos tienden a cancelarse, digamos, queda todo ahí. Ahora bien, ¿qué pasa si de repente ya las corrientes cambian de valor? Una corriente ligeramente mayor. Vamos a suponer que en el conductor 1 la corriente es mayor que en el conductor 2. Como dibujamos acá, mejor dicho, en el conductor 2 la corriente es mayor que en el conductor 1. Quiere decir que esta simplemente le voy a dibujar las flechas más grandes y más cantidad para representar de que el campo magnético que genera este conductor es mayor. Ven que acá simplemente agregamos más líneas y las agrandamos un poquito de tamaño para representar que este campo magnético es un poquito mayor que el otro. Entonces ahora apareció una diferencia magnética. Antes los campos magnéticos se cancelaban justamente en nuestra pieza, y al cancelarse no originaba, digamos, ningún campo magnético residual. Yo acá capaz que voy a tener que modificar ligeramente este dibujito en este sentido, hacerlo un poquitito más anchito para poder incluir otra cosa acá. Entonces, en esa condición, digamos, de equilibrio, de los campos magnéticos, digamos, en la pieza polar, al estar cancelándose porque un campo magnético circula en una dirección y el otro circula en dirección contraria, entonces el campo magnético total en nuestra pieza de material ferromagnético se cancela. Cuando aparece una diferencia de corriente entre uno y otro, quiere decir que las líneas de fuerza de uno de los dos campos magnéticos es mayor que el otro, y por lo tanto aparece un campo magnético, en este caso residual, que obviamente va a tener, digamos, esta dirección, porque este que está acá viene siendo el campo magnético que corresponde al conductor 2. Si ahora nosotros acá, justamente, por ejemplo, enganchamos en base a esto, hacemos un pequeño bobinado acá, de una cierta cantidad de espiras, al circular un campo magnético neto a través de él, se va a inducir un determinado voltaje salida B a través de nuestro bobinado. Entonces, ese bobinado que está ahí, lo que hace justamente, actúa como una especie de, digamos, de electroimán. Actúa como una especie de electroimán, es como que esto lo aplicamos a una pieza, y esta pieza va a tener un efecto de manera tal de que va a mover una pieza metálica, y esto es lo que se conecta, digamos, con la llave. O sea, en una palabra, cuando se induce tensión en esta bobina, esa tensión se aplica a una pieza, una especie de electroimán, y eso va a hacer saltar el seguro de la llave, y es lo que va a provocar que nuestra llave diferencial
salte directamente. Entonces, este es el principio de funcionamiento, digamos, de las llaves diferenciales. Las llaves diferenciales de 300 mA y de 500 mA son para más bien aplicaciones industriales, no para la protección, digamos, del ser humano, ¿tá? Sino que más bien eso, el objetivo es proteger más bien maquinaria, evitar que maquinaria pueda destruirse justamente a causa de un mal funcionamiento, porque evidentemente si hay una corriente diferencial mayor de 300 o 500 mA entre los dos polos de la línea que alimentan una cierta máquina, entonces en ese caso evidentemente que hay algo que no está funcionando bien, o puede ser una falla en la propia máquina o un factor externo que la esté influenciando. Ese es el objetivo de esa llave, pero estas dos, por lo menos estos dos valores, no sirven, digamos, para la protección del ser humano. Los que sirven para la protección del ser humano serían prácticamente esos dos, donde la más utilizada es el valor, digamos, de 30 mA. Entonces, básicamente, ese es el principio de funcionamiento de nuestro interruptor diferencial. En el caso del funcionamiento de la llave termomagnética, en ese caso la llave termomagnética es diferente. La llave termomagnética, justamente su nombre lo dice, es termomagnética. Significa que actúa por calor y, digamos, por campo magnético. La llave termomagnética, si hay un cortocircuito, es donde actúa la parte magnética de la llave. Si hay un cortocircuito, se produce un gran campo magnético, digamos, en dos bobinas internas, que esas bobinas pertenecen prácticamente a los conductores que unen la entrada con la salida, y eso también provoca, digamos, la atracción de una pieza que hace saltar justamente la llave y la hace bajar. Y en el caso, por ejemplo, de... no la voy a dibujar porque no soy muy bueno para ese tipo de dibujos, pero en el caso más bien de cuando hay un sobreconsumo, más bien lo que hay es un contacto bimetal adentro, que ese bimetal se va calentando y va a llegar un momento que ese bimetal llega a una cierta temperatura y se tuerce. Cuando se tuerce justamente activa la misma llave y desconecta justamente el circuito de la entrada y la salida, o sea, actúa desconectando, digamos, la llave, la hace caer, que está tirada por un resorte, y por lo tanto esa llave cae y desconecta el circuito de entrada con el de salida. Pero lo importante es resaltar el punto, cuando la llave, digamos, es accionada por un cortocircuito, actúa la parte magnética que se debe a dos pequeñas bobinas que tiene adentro, que forman parte del circuito de entrada y salida, y la corriente, como pasa por ellas, ahí justamente provoca que actúen como un electroimán y eso hace saltar, hace escapar el seguro de la llave y por lo tanto es donde el circuito se abre. Y cuando es por exceso de consumo, bueno, va a transcurrir unos segundos hasta que ese contacto bimetálico se calienta y por lo tanto eso desconecta el circuito de entrada y el de salida. Bueno, de momento en este video es todo. En el próximo video vamos a ver justamente cómo es la acción de la llave diferencial a través del cuerpo humano para que ocurra justamente eso.